Territorial, y esa es la esperanza que mucha gente tiene, es que esto resuelva un conflicto que está candente, ¿no es cierto?, en la Araucanía. Viendo que ya, incluso dentro del propio pueblo mapuche, hay diferencias, ¿esto va a resolver de alguna manera el problema? Primero, no existen soluciones mágicas, lo que hay que hacer es crear base de solución. Nosotros tenemos un sistema que es actual de la ley indígena, que es el sistema de compra de tierras, en particular el Fondo de Tierras para tierras en conflicto. Y esto ha comprado alrededor de algo más de 200.000 hectáreas. Y esta situación, digamos, hay una brecha tremenda todavía, una brecha que necesita determinarse y hay una nueva constitución que nos propone un camino para hacerlo. No es que haya incertidumbre, lo que hay es que todas las personas conservan sus derechos. Se garantiza en la nueva constitución el derecho a la propiedad y nadie puede ser privado del derecho de propiedad sino a través de un procedimiento legal. Ya. Entonces va a tener que ser la ley la que va a tener que determinar la forma en que se verifique la restitución y además el derecho que se establece es a reparación, siendo la preferencia de la restitución, pero hay muchas situaciones en las cuales... ¿El pueblo mapuche está dispuesto a aceptar, en vez de tierras, otras tierras, porque a lo mejor las tierras están ocupadas, y dos, dinero? Eso ha ocurrido en Canadá y en Nueva Zelanda, que han resuelto bien el tema. Precisamente es la ley la que tiene que establecer esos mecanismos. ¿Estarían ustedes dispuestos? La pregunta de ustedes. Es que eso depende de cada comunidad. Hay comunidades, por ejemplo, que van a ver imposible esto porque las tierras ancestrales estaban en ciudades. Hay comunidades que ya se han desplazado a los territorios, que hay comunidades, digamos, donde los títulos de alguna manera están vacantes o no tienen una representación histórica. Sí, esta es una discusión que se dio precisamente y por eso que el texto constitucional nos dice que la restitución es el mecanismo de reparación. Es el preferente. El preferente quiere decir que existen otros mecanismos. Obviamente que este es el que... Lo vemos en las encuestas, lo vemos también, no solamente en las encuestas, en los estudios, que en el caso mapuche, una de las principales reivindicaciones son las demandas de devolución de tierra. Sí. Pero también hemos escuchado otras propuestas y hemos estado observando las experiencias internacionales, por supuesto que sí, y por eso que quedó de esa manera en el texto constitucional. El tribunal, nosotros lo propusimos, pero precisamente a mí me llama la atención y yo les invitaría que les comunicaran la propuesta a su sector para que en otras oportunidades la puedan apoyar, porque fue precisamente una negativa completa a lo que ustedes mismos están diciendo acá. Estamos hablando de tierras, pero quiero pasar, Camilo, contigo a la autonomía de los territorios indígenas, que también está en la Constitución. Me gustaría agregar algo súper chiquitito, que es en relación a las tierras y a las demandas. Siempre se habla de tierra, pero ¿qué pasa? O sea, hoy día el pueblo mapuche, el 70% vive en zonas urbanas. Entonces, siempre la discusión se va a las tierras. Pero ¿qué pasa con los mapuches que hoy día viven? En Santiago, que viven 600.000 mapuches viven en Santiago. La Constitución no habla nada de aquello. Entonces, justamente, esa es la duda. Por eso decimos que genera incertidumbre, porque también va a generar dudas. Por ejemplo, según los históricos tratados vigentes, el territorio mapuche parte en el Biobío. ¿Qué va a pasar si es que grupos violentos empiezan a demandar tierras desde el Biobío hacia abajo? Como la CAM, la UAM, etcétera, va a generar más violencia. Y eso es lo que propone la nueva Constitución. Más Héctor Yaitul en todas estas zonas donde hoy día no lo hay. Entonces, esa Héctor Yaitul ha surgido precisamente en el entorno que tiene la Constitución del 80. La Constitución del 80, al no establecer ningún mecanismo de reparación para los pueblos indígenas, ha posibilitado Salvador, y ha generado las condiciones en que Yaitul y los grupos radicalizados han ascendido. Acá lo que quieren decir yo no estoy defendiendo la Constitución del 80, incluso yo voté a prueba al inicio. Pero esta propuesta de nueva Constitución yo la estoy rechazando. Ya, pero Salvador, tampoco me contestaste si esta propuesta constitucional en el fondo va a resolver el problema de fondo, porque sabemos que los sectores más radicales como la CAM no están, o sea, consideran que este fue un proceso... Claramente no, Mónica, la verdad es que no. Ninguna Constitución va a resolver de la noche a la mañana, ni la del 80 ni esta, sino que requiere una habilitación para que el Estado lo haga. Pero ustedes, y esto requiere políticas públicas. Los sectores más radicales una vez si es que esto se aprueba? Es que el punto es que los sectores radicales van a poder actuar en la medida que el Estado no cumpla sus deberes de reparación de la deuda histórica. Solo ahí van a quedar aislados. A esos grupos radicales. Es importante condenar la violencia que hoy día están viviendo los mismos pueblos indígenas. Vamos a ver una lámina que también salió en la encuesta CEP, donde dice que la violencia no debe ser el camino para la restitución de tierra, ¿no es cierto? Esa fue también una de las opiniones que no se justifica. Nunca veo ahí 66%
de los que no se autodefinen como mapuches y un 59% de aquellos que se definen como mapuche. Entonces yo no sé si... Es que en la medida que existe un procedimiento institucional que es efectivo... Tú dices que se elimina la violencia. No existe justificación para la violencia y podemos entonces tener acuerdos transversales de que la violencia no es legítima y no es una posibilidad. Nunca se debe justificar, en ningún caso, ni en el que tú señalas ni en otro, porque de alguna forma vamos a seguir eternamente peleando entonces. Porque lo he hecho. Se ha discutido, se ha planteado que este conflicto va a tener una salida política, porque es un conflicto político. Justamente aquí estamos frente a la Constitución política de la República de Chile, que está reconociendo primero nuestra existencia, nuestro carácter de sujeto titular de derechos colectivos, está proponiendo que nosotros participemos en la institucionalidad del Estado, nos está diciendo: vengan, nosotros vamos a participar acá, vamos a tomar decisiones. Ya. Por supuesto que esto va a ir mermando esta conflictividad. Miren, se habla de reparación. Pero quedan 6 minutos. Sí, se habla de reparación. Hablemos de autonomía. Vamos a la autonomía. Sí, vamos a la autonomía. Un punto pequeñito acá, recordar que los convencionales constituyentes lo primero que hicieron es pedir indulto para aquellos que vandalizaron, que fueron terroristas también, y una de las que firmó eso fue también la Damián Rosa. Entonces, ¿quién está de parte de la delincuencia? ¿Quién está de parte del terrorismo? Eso hay que verlo y la gente tiene que jugar. De parte del terrorismo cuando participé en la Convención Constitucional, en una salida política en la institucionalidad, por favor. Pero lamentablemente una constitución que fue bastante ideológica, que no nos incluyó. Mire, qué bueno que toque este tema a la Lamien, porque finalmente, por ejemplo, cuando se propuso la consulta indígena, se propuso a una persona que había sido gobernador, más de 15 años de experiencia en materia indígena, y se discriminó a esa persona por los convencionales constituyentes solamente por ser una persona de derecha. Solamente por ser una persona de derecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a la autonomía. Rápidamente les vamos a mostrar en pantalla, nos quedan 5 minutos para seguir tratando este tema. Entonro ya, la autonomía es otra de las materias. También la encuesta indica que la autonomía, ahí la vamos a mostrar, a ver si la mostramos, señor director, vamos con la lámina, ahí está la lámina. 43% está muy de acuerdo, pero el 34% está en desacuerdo. Está como dividido ahí el pueblo mapuche entre la autonomía y la no autonomía. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es la extensión de esa autonomía? Concretamente, lo que estamos pasando ahora, estado de emergencia, que ya no va a existir, pero bueno, dice, algunos quieren reponerlo. La fuerza pública, ¿va a poder entrar la autonomía mapuche? Siempre. Por supuesto. No lo sabemos, porque en el último censo no pudieron ingresar por una razón de facto y por sectores que rechazan la plurinacionalidad. Pero si hablamos pero es verdad eso, hay una comunidad que es Temucuicui y no puede entrar al censo. Pero no es porque tengan un poder legal. La Constitución no va a dar poderes legales para que eso suceda, sino solo para que desarrolle su autodeterminación. La autodeterminación no incluye oponerse a la entrada de fuerzas de seguridad. La autonomía que propone la propuesta constitucional es una entidad territorial dentro de la división política del Estado. ¿Se van a aplicar las leyes? Por supuesto que sí. ¿Van a poder entrar la policía? Por supuesto que sí. Es una entidad territorial del Estado, como lo es una comuna, como lo es una región. O sea, cuando la Constitución del 80 establece el proceso de regionalización, nadie pensó que las regiones no iba a aplicarse la ley. Por favor, seamos serios de eso. La verdad es que yo dudo de eso porque finalmente lo que pasa acá en esta propuesta de constitución, que digamos con todas luces fue mal hecha, por eso admite también muchas interpretaciones, la que tiene Rosa, la que tengo yo, la que tiene él, y la verdad es que eso hace que finalmente pueda pasar cualquier cosa. Tiene de incertidumbres. Yo creo que hoy día, yo creo que hoy día aprobar esta propuesta de constitución que hoy día los convencionales constituyentes nos presentan es netamente firmar un cheque en blanco porque no sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que lo va a regular el legislador, porque la autonomía, las atribuciones, las facultades las va a regular el legislador. ¿Quiénes son los legisladores? El Parlamento, ni siquiera los pueblos originarios. Aquí no va a ser la caricatura de Temucuicui, la caricatura de la CAM, no. ¿Pero cuál es la caricatura, perdona, de Temucuicui? Porque siempre cuando se habla de la posibilidad de una autonomía territorial indígena, citan a Temucuicui. Temucuicui es una comunidad dentro de ¿cuántas? De 3.000. Pero bien es como que nosotros dijéramos, ¿sabe que la realidad de Vitacura es la realidad de Chile? No es así. O la realidad de una población marginal es la realidad de Chile. No es así. La realidad de Temucuicui, que es un territorio avasallado de violencia también estatal, no es la realidad de todas las comunidades mapuches. Y la autonomía que nosotros estamos proponiendo, uno, se va a regular por el legislador, por los parlamentarios, por el actual Parlamento,
¿quiénes van a fijar las atribuciones, las competencias, la forma de coordinarse con las comunas, con las regiones? Va a ser precisamente los legisladores, donde no somos los pueblos originarios arbitraria o unilateralmente los que decidimos, sino que el órgano democrático elegido mediante elecciones parlamentarias. Porque finalmente en materia, por ejemplo, de autonomía, la definición es insuficiente y no deja clara la norma. Claro, queda todo al legislador, los legisladores son los próximos políticos, de partidos políticos. Sí. Entonces finalmente ellos no van a ser expertos. Si el problema que tiene esta propuesta de nueva constitución es que no pone límite, y por eso queda tan en la incertidumbre. Es un concepto que es la autodeterminación. La autodeterminación del derecho comparado tiene límites sumamente claros. Es todo lo que necesitan los pueblos indígenas para su autodesarrollo y nada más. No puede pasar encima de los derechos humanos. A propósito de eso, y no me queda tiempo, que esto va a ser contra mi editora, porque quiero preguntarle el consentimiento indígena. Rapidito, porque hay varios artículos. 66 dice que ustedes tienen que ser consultados en materias administrativas y legislativas que les afectasen. El 234 y 387, consultarles en la creación e implementación de las autonomías territoriales indígenas y para el reemplazo de la Constitución en el caso de que se hiciera una nueva convención. Pero el polémico es el artículo 191, inciso 2, donde se exige la consulta y el consentimiento, pero en el capítulo de Estado regional y organización territorial. Quiero saber cómo lo interpretan ustedes, porque los abogados han interpretado de todo. Artículo 66, regla especial para el solo efecto de las decisiones de entidades territoriales, el consentimiento, el artículo 191. Para cambiar la Constitución, ¿hay que pedirles consentimiento? En absoluto. No. Porque eso está en otro capítulo. O sea, si está en otro Chile, por artículo. ejemplo, decide, o la mayoría de los chilenos quiere dejar de ser un Estado nacional, quiere cambiar esa parte de la Constitución, ¿se podría hacer sin pedirle a usted el consentimiento? Así es. Mónica, yo quiero decir ¿Qué opinan ustedes? Cuando algo está mal hecho, admite muchas formas de interpretarse. Y en este caso, también se puede interpretar de que todo esto se aplica a toda la norma constitucional. Los mejores juristas de este país, Carlos Peña, señaló claramente que eso es una interpretación absurda. Pero no es abogado constitucional. Claro, pero va a quedar sujeto finalmente a lo que los políticos desean. La verdad es que yo he escuchado abogados constitucionalistas de todo. Es impresionante la cantidad de interpretaciones. Camilo. No, yo pienso que el tema de la consulta indígena, por ejemplo, puede frenar cualquier tipo de iniciativa, incluso la misma iniciativa de los propios gobiernos de turno, es del Estado. Por ejemplo, porque nuevamente no hay un límite claro. Por ejemplo, la Constitución boliviana dice: en el marco se respetará y garantizará los derechos de la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en territorios que habitan. O sea, pone un límite. Acá no tenemos límite. La reforma constitucional me queda claro que no. Pero según usted, pero ¿qué pasaría en un ATI, o sea, en una autonomía territorial indígena, que hay un recurso que se quiere instalar, una industria que se quiere instalar, no sé, un yacimiento que se quiere explotar? Ahí tendrían que pedir el consentimiento. Desde luego que sí, porque mire, ya le mostramos el mapita donde están todos los pueblos originarios y efectivamente hay también pueblos originarios donde están las mineras, por tanto sí tendrían que pedir el consentimiento. La consulta y el consentimiento, a los pueblos originarios. Salvador, yo te puedo... es quién toma la decisión, en este caso si lo toman los entes territoriales del consentimiento. Y ahí yo hago un punto, yo estoy de acuerdo con que el consentimiento quedó más allá del estándar internacional, porque son 3 casos los que el derecho internacional reconoce. Incluso más allá del convenio 169. Claro. Pero interpretado con la declaración que es la regularización territorial. Depósito de sustancias tóxicas y Salvador, proyectos de inversión de alto se nos fue tu micrófono, así que no te pudieron escuchar, pero básicamente voy a repetir lo que él dijo. Él considera que el estándar de consulta está más allá de los estándares internacionales, porque en realidad eso se basa en la 169, donde dice que es solamente para cuando se traslada o forzosamente a un pueblo originario a otro, se relocaliza. Aquí hay que tener súper claro dónde está ubicado el artículo 191. ¿Dónde está ubicado? En la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Las decisiones públicas tomadas a concreto. Si se quiere instalar en una autoridad territorial indígena, que es donde está este artículo del consentimiento, se quiere instalar una industria, se quiere explotar un recurso, en fin, es para las decisiones públicas. Es para las decisiones públicas. La participación en las decisiones públicas. Aquí dice: las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas. Una decisión pública es que puede hacer una licitación, no, porque esa es una iniciativa privada. No es una decisión pública. Una licitación de un recurso. Una iniciativa privada, no es una decisión pública. Pero el Estado, y ahí, por supuesto, cosa que quiera hacer va a tener que consultarle a los pueblos originarios. No, solamente cuestiones públicas. Solamente aquellas que afectan.
Ahora, en todo lo que... Ahí para que te escuchemos al lado. En todo lo que hace el Estado tiene que consultarle cuando la medida afecta a los pueblos indígenas. Y consultar es distinto que el consentimiento. Claro, esa es la diferencia. Que esta propuesta presenta, porque esto es prácticamente un poder de veto. No, aquí dice claramente que no es en todas las decisiones públicas, es en aquellas materias en que vayan a afectar los derechos reconocidos en la Constitución. Claro, por lo tanto, y los derechos reconocidos de las entidades territoriales. Exactamente. No de las entidades Pero ¿dónde están las entidades Así es. territoriales? En todo Chile. Por tanto, van a afectar a todo Chile, a todas las comunas de No, las cuando regiones. afecten a los derechos de los pueblos indígenas, no en todas las decisiones, eso es una interpretación absurda, maximalista, que solo lo único que busca es torpedear y dar una interpretación que no corresponde. Aquí está súper claro que es la participación... nueva Constitución que cualquiera la puede interpretar como lo estime conveniente. Si ese es el grave problema que tiene esta propuesta de nueva Constitución. Mira, ampliaron esta interpretación a las reformas constitucionales y queda claro, absolutamente claro, y la mayoría y la gran mayoría coincide en que eso no es así. Están utilizando estos artículos como caballito de batalla para no hacerse cargo de que no están de acuerdo. Que esta Constitución nueva no sea como la Constitución del 80, un corsé, sino que sea la democracia a través de los poderes constituidos la que desarrolle la Constitución como era la mejor tradición de la Constitución del 25 y no la Constitución del 80. Tanto el ex convencional Atria como Fuachain presentaron una indicación para darle un límite a esto, y la verdad es que eso fue rechazado. Por tanto, de alguna forma sí se dieron cuenta de que la verdad es que se habían pasado un poco respecto de esto, y la misma convencional Rosa Catrileo votó a favor de esa indicación. ¿Lo lamentas, Rosa, o te hubiera gustado quizás sacar este tema de la discusión para precisamente hacer de esto un proceso más fluido? Yo no voté a favor de sacar este tema de la Constitución porque había sido aprobado. En armonización lo que se propuso fue ordenar de mejor manera para que fuera mejor comprendido este artículo y no tuviera esta dinámica en donde se hace una interpretación maximalista absurda, y tratando de evitar eso se había propuesto una redacción a la que yo voté a favor. Por lo tanto, por supuesto que me hubiera gustado que quedara esa redacción, por algo la apoyé. Una pequeña consulta. ¿Qué opina la Lamien, que estuvo ahí, que fue parte del proceso, en materia, por ejemplo, de escaños reservados? Súper cortito. Por ejemplo, en el artículo 5, inciso 3, al finalizar este inciso, dice representación política en órganos del Estado de elección popular a nivel comunal, regional, que total, estamos todos de acuerdo. O sea, hoy día necesitamos escaños reservados, necesitamos representación política, porque lamentablemente no lo hemos tenido durante todos estos años atrás. Sí. Pero también dice, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. O sea, yo solamente por ser cayuqueo voy a estar y voy a pertenecer al Estado o a una organización, a una institución solamente. ¿Te parece demasiado eso? Eso es un privilegio. O sea, eso no tiene lógica con los derechos que yo... ¿Por qué? Porque yo quiero llegar ahí por mis méritos. Yo quiero llegar ahí por mis méritos, por mis estudios, por mis capacidades de trabajo, por mis experiencias laborales. No solamente por pertenecer a un pueblo originario tengo que ocupar una estructura del Estado, ser una jefatura de un servicio. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que finalmente eso nos está llevando a confrontarnos con las personas no indígenas, que hoy día nos tienen un odio tremendo, que nos estamos llenando de privilegios, que somos beneficiados, etcétera, y que lamentablemente estamos sufriendo doble discriminación. Que ya si bien teníamos las personas ya nos discriminaban. Rosa o Salvador, y ya como fui interpelada me gustaría contestar. Yo voy a ir caminando con mi frente súper en alto en las comunidades, en mi territorio, con mi gente, diciendo que defendí los derechos de mi pueblo. Todos estamos defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Si me dejas terminar, porque me interpelaste, entonces tienes que permitir que yo termine. Voy a ir con la frente en alto diciendo que defendí los derechos de mi gente. Aquí hay un sector que ha instalado precisamente que nosotros somos privilegiados cuando somos el pueblo más... estamos dentro de los grupos excluidos, dentro de los que nos han negado. Hoy día nos están reconociendo. Esta propuesta nos reconoce demandas que están desde el año 89, que están en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. O sea, la gente, nuestra gente, tú, Lamien, tu comunidad está reivindicando esto. Por supuesto que yo voy a estar con la frente en alto y no voy a caer si me permite. En contra de esta propuesta de nueva Constitución. Es la primera vez que se propone una Carta Fundamental con derechos indígenas, y frente a eso que nos dicen los partidos del rechazo, que ni siquiera saben si hay un nuevo procedimiento constituyente y no saben si van a querer admitir escaños indígenas. El último 30 segundos y cerramos. Sí, mire, lo único que quiero decir acá es que esta propuesta en verdad atenta contra la igualdad de la ley. Porque vamos
vamos a tener unos pueblos originarios que van a tener muchos más derechos que los demás chilenos. Y eso la verdad es que finalmente va a generar mucho más odiosidad hacia nosotros los pueblos originarios, muchas más confrontaciones que soluciones para... Ahora sí que sí, nos tenemos que ir. El tema de los privilegios, y a mí yo lo lamento mucho, instalar un discurso de odio. Extendimos el programa más de lo que podíamos, así que agradezco a Rosa, a Salvador, a Hans y a Camilo por habernos acompañado. Este fue un debate muy intenso y muy interesante, así que les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Canal 13.